I think we have covered the preamble. So, Ruth, the floor is yours. Okay. So just a quick question. How many people on the line have heard the previous talk about the 4 absolutes for the first 10 steps? Hola, solo una pregunta rápida. ¿Cuántas personas de las que están han estado en charlas anteriores de los 4 absolutos? 3 people, Ruth, Maria, Okay. Ana, and myself. Okay, but there are 8 people on the line, correct? There are 13 now on the line. Yeah, but okay. just 3 raised the hand. Okay, so then it would be, is it okay then if I just give a brief introduction about what the absolutes are? So that other than the 3 of you, they may not understand why I'm talking about them. Ella pregunta que si está bien que entonces ella dé una pequeña introducción, un preámbulo de los 4 absolutos, así que todas las personas que no levantaron la mano pueden saber dónde estamos. Es una pregunta al grupo. Ruth, all the ones that have voted, we agree. Okay, great. Okay, so a little history about the 4 absolutes. Okay, so así que una pequeña historia de los 4 absolutos. So when AA was first formed, there were... Cuando A fue inicialmente constituida, 12 pasos. Yeah. And so then it was decided, well, how are we going to stop drinking? Se estaba dilucidando y decidiendo, okay, ¿cómo vamos a dejar de beber? So people attended something called the Oxford Group. Así que muchas personas visitaron lo que se conoce como el grupo Oxford. And they attended this meeting, and eventually they formed their own Oxford Group meeting that was just for the alcoholics. Ellos visitaron ese grupo y eventualmente constituyeron su propio grupo de Oxford que solo estaba compuesto por alcohólicos. And then they said, well, what does the Oxford groups all have? What is the one thing they all have, regardless of what meeting you attend? Y entonces se pusieron a pensar, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa que todos los que van al grupo Oxford tienen, indistintamente de que sean un grupo Oxford? And all Oxford groups had something called the 4 principles, later called the 4 absolutes. Y ese sello distintivo que tenían todos los grupos de Oxford fue lo que posteriormente se denominaron los 4 absolutos. So the purpose of the Oxford group was to live to the highest level each person could live in honesty, purity, selfishness, and love. Y entonces la causa de la consigna del grupo Oxford era que una persona pudiera vivir a plena capacidad, a lo mejor que pudiera, en pureza, honestidad, sin ser egoísta. And what was the 4th one? Love. Y en amor. A plena capacidad, que la persona pudiera vivir a máxima capacidad esas 4 virtudes, esos 4 absolutos. So what happened then in the first 3.5, 4 years, they were just trying to live according to these 4 absolutes in order to stay sober. Y entonces lo que pasó fue que por los próximos 3.5, 4 años, ellos estaban tratando de vivir de acuerdo a esos 4 absolutos en aras de mantenerse sobrios.
And then Bill, in December of 1938, just sat down with a yellow pad of paper and a pencil and just started writing what had happened to these original 100 alcoholics. Y entonces Bill, en diciembre de 1938, 38, Yes, sí. y Bill en diciembre de 1938 decidió sentarse con una pluma y escribir en una libreta amarilla todo lo que estaba ocurriendo en la vida de esos pioneros, de esos primeros 100 pioneros de Alcohólicos Anónimos. And he didn't even know even what number of sentences he had written at that time. Y él mismo no sabía ni llevaba la cuenta de cuántas oraciones había escrito a ese momento. And he counted them. They were 12 sentences, 12 things he wrote about what these original 100 alcoholics had. Y cuando viene a ver, eran 12 oraciones que había escrito sobre el estilo de vida que llevaban ese ciento de pioneros de Alcohólicos Anónimos. So the steps are written in past tense because they had already recovered and they were trying to put it down, what they did. Y entonces los pasos resulta que están escritos en tiempo pasado porque es que recogen una historia de lo que ellos ya habían vivido y están escritos. So the steps came from the practice of the four absolutes. Entonces los pasos vienen de la práctica de los 4 absolutos. So we're now studying to see what was the root of the tree that grew, the root below the ground. What were these things that were called the four absolutes? Y entonces nosotros ahora estamos estudiando, estamos viendo cuál es la raíz, lo que está subyacente de esos 4 absolutos que nosotros aspiramos. So I've already talked about the four absolutes regarding the first 10 steps, and today we'll talk about step 11. Bueno, yo he hablado de los 4 absolutos en relación a los primeros 10 pasos. Hoy voy a hablar de los 4 absolutos, pero de cara al paso 11. So we learned what the problem was in step 1. Nosotros entendimos cuál era el problema en el paso 1. We learned what the solution was in step 2. Aprendimos cuál era la solución en el paso 2. Which is a power greater than ourselves. Que es ese poder más grande que nosotros mismos. And then in steps 3 through 12, we learn what we have to do to have a power greater than ourselves run our life. Y entonces, entre los pasos 3 y 12, nosotros aprendemos lo que tenemos que hacer para que ese poder superior y más grande que nosotros mismos dirija nuestros pasos, dirija nuestras vidas. So in step 3, we make a decision to have this power greater than us run our lives. Entonces, en el paso 3, nosotros tomamos la decisión de dejar que ese poder superior dirija nuestras vidas. And in step 4, we learn what blocks us from doing that. What are the things within us that stops us from doing what we just said we want to do? Entonces, en el paso 4, nosotros analizamos cuáles son esas cosas que nos bloquean o que nos impiden hacer lo que justamente acabamos de decidir en el paso anterior, que es que Dios dirija, el poder superior dirija nuestra vida. And in step 5, we talk this over we tell God and we talk it over with someone else to give us a better perspective, better understanding of what we've written in step 4. En el paso 5, nosotros hablamos con Dios y hablamos con otra persona para tener una mejor lectura de eso que nosotros acabamos de escribir y una mejor interpretación. And in step 6, we see, what are these defects of character, shortcomings that we learned about in steps 4 and 5 that we want God to take from us?
Y entonces en el paso 6 nosotros vemos cuáles son esos defectos de carácter, esas limitaciones que recién aprendimos en los pasos 4 y 5, para que Dios pueda que nos impiden dejar a Dios manejar nuestras vidas. And in step 7, we simply give God all of us, good and bad. Do what you want with us. We're willing for you to take when, where, how, our defects. But now we just want you to run the show. Y en el paso 7 nosotros decimos, ven, poder superior, toma lo bueno, lo malo, toma todo lo que hemos visto. Simplemente queremos que tú dirijas el show, que tú seas el que dirija el show de nuestras vidas. El espectáculo. In step 8, I'm sorry, lo siento. And then in step 8, we then note all the people, places, things that we've harmed from our step 4 list. Make a list of all those. En el paso 8 nosotros vemos las personas que nosotros hemos afectado, que salieron en nuestro paso 4 y 5, y hacemos una lista de ellas. In step 9 now, we go and make amends to each of them, saying not only we're sorry, but not repeating the behavior. Y en el paso 9 nosotros revisamos esa lista, vamos donde las personas, decimos que lo sentimos, pero sobre todo no repetimos el comportamiento. In step 10, we continue to take this daily inventory of steps 4 through 9 every day to keep seeing where we are starting to fall back again and take corrective action. Y en el paso 10, nosotros revisamos diariamente todo lo que hicimos entre los pasos 4 y 9 para tomar las acciones correctivas y mantenernos alineados a lo que nosotros entendemos que es lo que nuestro poder superior quiere. And so now we come to step 11, where we're going to do prayer meditation in order to improve our conscious contact with God. Y entonces ahora nosotros vamos al paso 11. Sorry about that. And now ahora nosotros vamos al paso 11, donde hacemos oración y meditación porque queremos tener un contacto consciente con Dios. Paso 10, we've done the inventory, and now we're at Paso 11. Uh-huh. Yeah, 11. Right. So let's look at the 4 absolutes. Así que miremos los 4 absolutos. So one of the problems people have is, well, I'm not eating compulsively. I'm losing weight. Why do I need to pray and meditate to God? Una de las cosas que las personas decimos es, bueno, yo estoy perdiendo peso, no estoy abstinente. I'm abstinent or I am not abstinent. I am abstinent this time. I am, okay. Estoy abstinente, estoy perdiendo peso. ¿Por qué tengo que rezar? ¿Por qué tengo que ir a Dios? Or we start prayer meditation, but then we kind of let it slide. We don't keep up doing it every day. O nosotros empezamos haciendo la meditación, pero después lo dejamos, no le dedicamos tiempo, no nos mantenemos de una forma sostenida orando y meditando. We get lazy is what we sometimes do. Nos ponemos vagos, eso es lo que a veces nos pasa. And the step says we must improve our conscious contact with God, not maintain it. Y el paso dice que nosotros debemos aumentar nuestro contacto consciente con Dios, no mantener nuestro contacto consciente. So it is dishonest. We're being dishonest when we claim we don't need to practice this step or keep it up or improve upon it all the time. Así que nosotros estamos siendo deshonestos cuando decimos que no necesitamos, que
keep up, mantenernos orando, sacar el tiempo, concentrarnos en mejorar nuestro contacto consciente. So the step 11 requires that we be honest all the time. El paso 11 nos requiere honestos todo el tiempo. And we need to become more honest as we get further along in our program. We need to become more what? More honest as we work our program. We need to become more honest. Entonces, en la medida en que vamos trabajando el programa, a medida que vamos avanzando, necesitamos ser cada vez más honestos, más honestos. Yeah, and if we don't spend time, we're going to have that connection, know what is honest about us. Sorry, I lost you once. You said that if we don't spend time, we are not going to be honest. Yeah. Is that what you So said? Okay. if we don't spend time alone with God every day, in order we can get God's guidance, we're not going to be more honest because we don't have God telling us. We're not spending time with God. Entonces, si nosotros no, perdonen, le pedí que me aclarara porque hubo una parte que se me cortó. Me aclaró que si nosotros no dedicamos tiempo a solas con Dios cada día, entonces nosotros no vamos a avanzar en la dirección que Dios quiere porque no lo estamos escuchando. No estamos prestando tiempo para escucharle. So every day we need to draw closer to God in order to know God better. And knowing God better, we'll know ourselves better. Así que cada día nosotros debemos acercarnos a Dios para conocer más a Dios. Y en la medida en que conozcamos más a Dios, entonces nos conoceremos más nosotros mismos. And the quality of the time also gets better. Not just the time, but it gets deeper and closer to God as we do it every day. Y la calidad del tiempo también mejora. No es solamente la cantidad del tiempo que pasamos, sino la calidad del tiempo que pasamos con Dios cada vez va mejor. So if we want to practice honesty in step 11, we must do the work every day and we must improve upon our connection with God every day. Así que si nosotros queremos practicar la honestidad en el paso 11, nosotros necesitamos pasar tiempo con Dios, tiempo de calidad con Dios. For me, my time sometimes with God is just like the best friend there could ever be, and just being in God's presence. Para mí, por ejemplo, pasar tiempo con Dios es pasar tiempo con el mejor amigo que yo pudiera tener en la vida y acercarme cada vez más a él. It's like I don't ask anything of God. I don't expect anything from God. I just want to be in God's presence. Yo no le pido nada a Dios. Yo no espero nada de Dios. Yo solo quiero estar en su presencia. Other times I need to say, I don't know what to do. What do you want me to do? And I'll ask that question. En otro momento yo no sé qué hacer y yo le pregunto, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo sea? ¿Qué quieres que yo haga? Yo le pregunto. Imagine we don't put any pressure on God to do something for us at times because we just want to be with God and just experience the presence of God with us with no expectations. Imagínense en un momento que nosotros no queremos pedirle nada a Dios, que solamente queremos estar con Él. No tenemos expectativa más que disfrutar de su presencia. And that's the honesty. I don't need to
ask God only when I need something, but I just want to be with God even when I don't see there's any particular need. I still want to be with God. Y yo quiero estar con Dios, a pesar de que hay momentos en que yo no tengo ninguna necesidad especial. Yo solo quiero estar con Él. And I didn't know that earlier in my program, but today my honesty is, yes, I want that time too. And I'm honest about just being in the present. Y al principio en mi programa yo no sabía eso. Yo simplemente quería estar en contacto, pero sí, ahora sí, ya yo quiero estar en la presencia. And then with purity, the second absolute. Which one? Purity, the second Purity. absolute. Y después pureza, el segundo absoluto. If I don't spend time with God, I'm not aware of when my thoughts and actions are not pure. They're not at the highest level. Y cuando yo no estoy en contacto con Dios, consciente con Dios, yo no sé si mis actos son puros a su máximo nivel. Mm-hmm. Yeah, it says in the Bible, if the blind lead the blind, both shall fall in the ditch. Dice en un versículo de la Biblia que cuando un ciego lleva a otro ciego, los dos se caen. So if I'm just talking to myself, I'm like the blind leading the blind. Así que, I won't be doing well. Así que si yo estoy solamente yo hablando conmigo misma, eso va a ser un ciego, yo guiando a otro ciego, yo, entonces no, me voy a ir por la borda. I'll get into some crazy idea that makes no sense to my sponsor when I tell her, but I can see that when I just talk to myself. Y me meto en unas ideas locas que mi padrina o mi madrina no concibe, pero es que son ideas que yo me creo hablando conmigo misma, pero son unas ideas locas. Who knows how many times I've not done something that I shouldn't have done because I've spent some time with God and got something, words or just a sense that really wasn't the best option. No sé cuántas veces yo he dejado de hacer cosas que pude haber hecho guiada por mí misma, pero en momentos de contacto consciente me di cuenta que no eran la mejor opción para mí misma y pude evitar. I'll give you a funny example. Yo les voy a dar un ejemplo gracioso. So I was supposed to speak at a OA convention. Yo estaba pautada para dar como oradora en una convención de OA. And it was supposed to be on body image, coming to just accept and love your body the way it looked. Could you say that again, please? It was the topic was body image. It was how you come to accept and love your body just the way it is, just the way it looks. El tema de la convención era aceptar tu cuerpo, tu imagen, así como es. Uh-huh. I thought that was a great idea, what I came up with. Yo pensé que que había surgido una excelente idea de ese eslogan, de esa consigna para la convención. So I thought everybody will just get down to their underwear and bra, and we will really get to see each other and love each other. Y ella dijo, bueno, I can't believe it. Ella dijo que bueno, que todo el mundo que se ponga en ropa interior, se quite su ropa, para que todo el mundo podamos amarnos exactamente como somos. I thought it was a great idea. Ella pensó que eso había sido una idea espectacular. So I called my sponsor and I told her what I thought was this great idea for my session.
Entonces ella llamó a su madrina y le comentó sobre esa idea extraordinaria que ella había tenido para su sesión. There was silence on the line. Hubo un silencio profundo en la línea. And then she said, no one will show up. Y le dijo, nadie se va a aparecer, porque nadie se iba a ir a quitar la ropa y a ponerse en ropa interior. Bad idea, she said. Nobody will show up at your meeting. Nadie se te va a aparecer en tu reunión, nadie va a ir a tu sesión. Oh, it's funny now, but thank God for sponsors and God that just kind of rein us in when we get a little wacky. Entonces dice ella, bueno, ahora me da muchísima risa, pero gracias gracias Dios por los sponsors que nos alinean cuando nosotros nos salimos de la ruta. So that wasn't purity, that was craziness, that idea. Eso no fue pureza, eso fue locura, esa idea que yo tuve. So to find out what is exactly the highest level of our thoughts and actions, we need to spend time with God. Entonces, para saber cuál es el máximo nivel de nuestro pensamiento y de nuestras acciones, necesitamos pasar tiempo con Dios. And the answer may come in a beautiful sunset. Y la respuesta puede venir en una bellísima puesta del sol. A stranger who may just make a comment to us. Una persona extraña que de repente hace un comentario, a uno que me hace un comentario. Something I read. Algo que leo. My sponsor when she talks to me. Mi madrina cuando ella habla conmigo. The answer will come in God's way to best tell me. La respuesta va a venir en la mejor forma que Dios tenga para que me llegue la respuesta. Of course, it depends upon my intention to do God's will. If I don't want to do God's will, I won't hear it in spite of somebody screaming it at me. Y por supuesto que también está a mi disposición de hacer la voluntad de Dios, porque si yo no estoy dispuesta a hacer la voluntad de Dios, aunque una persona venga gritándome qué es lo que debo hacer, yo no lo voy a entender. Right. And the third absolute is unselfishness. Y el tercer absoluto es no ser egoísta. And I came into program very selfish. Yo llegué al programa muy egoísta. I wanted what I wanted, when I wanted it, where I wanted it, how I wanted it, at all times. Yo quería lo que yo quería, donde yo quería, cuando yo quería, todo el tiempo. I now know that I was scared to just be vulnerable and exposed to others. I feared being hurt if I did that. Ella dice que ella ahora entiende que eran temores que ella tenía de ser vulnerable y expuesta a situaciones. I had to always be in control. I couldn't let people just be who they were because they might hurt me, I falsely believed. Yo vivía en completo control. Las personas a mi alrededor no podían hacer libremente lo que querían porque yo quería controlarlas y tenían que oírme. So I was selfish in how I interacted with people. Así que yo era egoísta en mi manera de interactuar con las personas. And the real truth of it is most people didn't notice or care. I wasn't that important to even notice in most situations. Could you say that again? That I wasn't so important that everybody had to do what I wanted them to do. I wasn't that important. Y la verdad real es que yo no era tan importante que tenía que
que la gente hacer lo que yo quería o yo, lo que yo entendía y controlar a nadie. Yo no tenía ese nivel de incidencia. I was so selfish. I thought if I walked in the room and a few people over in the corner were laughing, they must be laughing at me. Yo tenía un problema tan grande que si yo entraba en un cuarto o salía de un cuarto y la gente se reía, yo pensaba que se estaban riendo de mí. The reality is they hadn't even noticed I walked in the room. Y la realidad es que ellos ni siquiera se habían dado cuenta que yo estaba en el cuarto. So I had to be able to let go and trust God. Así que yo tuve que estar lista para dejar a Dios actuar y And soltar. then, and so then the people around me, I found people that were trustworthy, that really tried to help me, these people in OA. Y entonces después que solté y dejé ir, he visto estas personas de OA que realmente ven valor en mí y tratan de ayudarme. I'm sure on the line there are many fine people that just want to be helped and want to help others. That's probably what's going on. Y realmente lo que yo me he encontrado es personas que quieren ayudar a otros y que ayudan realmente a otros. Esto es realmente lo que está sucediendo en OA. So the world wasn't such a scary place as I thought it was. Entonces, el mundo no era un lugar tan inseguro como yo creía que era. I had to relax, be calmer, accept life as it came. Yo tenía que relajarme, estar calmada, dejar que la vida fuera como tiene que ser. And the last absolute what is love. Y el último absoluto, que es el amor. And praying and meditating every day with God, I slowly came to begin to realize how much God loved me. Y estando en oración y meditación, solo empiezo así a pensar. Could you please say the last part? Begin to even realize how much God loved me. Just begin to realize it. Solo empiezo a darme cuenta de lo que Dios me ama. Así suavecito, despacito. I believe God doesn't love me because God gave me a bad childhood. Yo no pienso que Dios no me ama porque Dios me dio una mala infancia. But then in program, I learned that God gave me that childhood so that I could then heal from it through the 12 steps and give away my healing to others. Lo que yo he aprendido es que a través del programa Dios me ha permitido sanar esa infancia y llevar a otros a un proceso de sanación también, llevar ese proceso de sanación a otro a través de los pasos. Now I look back at my life, and not 1 second of my life has not been God trying to do the best, have me love myself, others, and God. Y cuando yo miro ahora, no hay un segundo atrás, no hay un segundo en mi vida en el que yo no pueda ver cómo Dios ha estado tratando de amarme a mí y para que yo me ame a sí mismo a los demás. You said to try to look, how do you look backwards and you see the love of God in everything for you and for you to carry it out to others? Is that what you say? Yes. Sí. Okay, Sí. gracias. So, sí, ya yo. Okay. Yeah, go ahead and say that. No, you go ahead. Okay, gracias. Uh-huh. So I had it all wrong. Así que yo lo tenía todo como al revés. Uh-huh. Equivocado. Uh-huh. Yeah, and so
spending time with God, even though it was poor at the beginning. I was like, oh, God, can't we stop? I've been sitting here for 2 minutes. Así que pasar tiempo con Dios, incluso si yo lo estoy haciendo de mala gana, o son 2 minutos, voy a estar con Dios. Uf. But God just wants me to be with God. That's the whole purpose of life, so I can go out from there and do what I'm supposed to do that day. Pero Dios solo quiere que yo esté con Él y que a partir de estar con Él pueda hacer lo que yo tenga que hacer ese día. Now, for me, I've learned that I can't give away what I don't have. Así que para mí yo he aprendido que yo no puedo buscar una manera cuando no hay una manera. So if I don't treat myself with love, dignity, and respect, I can't give it to anybody else. Si yo no me trato a mí misma con amor, dignidad y respeto, yo no puedo darle a otra persona amor, dignidad y respeto. I don't have it in me, so I can't give it away. Yo no lo tengo dentro de mí, entonces no se lo puedo pasar a otra persona. So I do have to love me, not with pride, but just love me as best I think God loves me. I try to do it that way. Entonces yo trato de amarme, no con un orgullo o arrogancia, no sé bien cuál de las dos sería, pero sí tratando de amarme, reconociendo que Dios está en mí y reconociendo que Dios me ama. So one of the things I've learned is I need to give without expecting anything in return. Y una de las cosas que yo he tenido que aprender es que yo debo dar sin esperar nada, recibir nada a cambio. Imagine God who never gets angry and punishes any of us when we fail to love God. We get off track. But God still loves us no matter what we do. Imaginémonos a Dios que no se incomoda, que no se molesta cuando nosotros metemos la pata, hacemos las cosas al revés. Es un Dios que nos ama a pesar de cualquier cosa que nosotros podamos hacer. So I need to love myself when I make bad mistakes. Entonces yo necesito amarme a mí misma cuando yo cometo errores. And as best I can, I need to love you no matter what you do. Y yo tengo que tratar de amar al otro sin importar lo que el otro haga. And so with prayer and meditation, I get closer to what that's all about. Y a través de la oración y la meditación, yo me acerco a entender de lo que todo esto se trata. So when I do my step 11, I can always check in with how well am I being, honest. Así que cuando yo hago, cuando yo hago mi paso 11, yo me voy dando cuenta de cómo estoy midiéndome versus la honestidad, la pureza, el amor hacia los demás. And I always remember the original 100 recovered members of AA created the 12 steps from trying to practice these 4 absolutes without steps existing yet. Y siempre trato de recordarme que esos 100 pioneros de Alcohólicos Anónimos trataron de practicar y de hecho escribieron los pasos a partir de la búsqueda de vivir conforme a estos 4 absolutos. So I'd like to open it up for anybody to make comments about how they're practicing the 12 absolutes or questions about them regarding step 11, or if you need to question about a previous step too. Okay, que ella ahora abre la reunión a cualquier pregunta que quieran hacerle de cómo sobre la práctica de los 4 absolutos, que no solamente de paso 11, sino de los pasos anteriores. Y también la historia de cada persona. I mean, each person's story of how they do work
the steps with the absolutes and what has happened in their program. Y que también la historia personal de cada uno que quiera compartir o preguntar cómo practica los 4 absolutos en los pasos, a través de los pasos. Así que si alguien quiere compartir, pues la reunión está abierta. Well, I will take the mic. It's very, very interesting for me to hear your experience, as I am a very controlling person, if that's how I should say it. And it's been a very large journey to let go of control. But now I see how unselfish I'm seen when I'm trying to control others. And I thought I could, that's part A. Así que la traduzco. Yo le estaba diciendo que iba a aprovechar el turno porque yo soy una persona muy controladora y me ha costado mucho dejar que las cosas sucedan como suceden. Y esa es la primera cosa. And then after listening to your speech, I realized it's because I lack of time praying and doing praying and meditation. Y entonces al oír la exposición, la charla, me doy cuenta de que es falta de tiempo en oración y meditación. Because the more I try to control, the less I'm willing to let go, do the thing, and do his thing at his style. Porque lo más que yo trato de controlar, mientras más trato de controlar, es un indicador de que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces quise aprovechar para compartirla. Thank you. Gracias. One thing I would say is that if we are concerned about the results, then we're still trying to control. Very true. Thank you. Una cosa que ella me dice es que si yo estoy preocupada por el resultado, todavía estoy controlando. Y le dije que sí, que es muy real, que gracias por decírmelo. Yeah, the results that within me or the results I want in others, that means I still want an outcome that may not have anything to do with what God wants me to have as the outcome. Y que no importa si es que yo quiero, well, actually, it goes both ways, to me and to others, so it applies. Ella dice que no solamente si yo trato de controlarme a mí, pero si yo trato de controlar lo que pasa en la vida de otros, también estoy controlando. Y le dije que sí, que eso me aplica perfecto, porque no es solamente que quiero las cosas que pasen en mi vida, sino las cosas que suceden en los que viven conmigo. O sea que sí. Gracias. Paola, tenemos manos levantadas. ¿Quién es la anfitriona o el anfitrión? Natacha. No está. Ah, ok. ¿Puede ser tú también? Yo creo que yo no califico. María, ¿tú me ayudas? Bueno, voy a tomar la palabra, si no les importa. Dale, Gaby, gracias, sí. Soy Gabriela, comedora compulsiva. Thank you so much, Ruth, because you reminded me some image, some text I received earlier or so soon. I don't know how to say it. Le estoy diciendo a Ruth que le agradezco mucho porque me recordó sobre un mensaje que yo recibí hace poco. ¿Me traduces, Paola? Porque yo voy a hablar en español. Claro, perfecto, claro que sí. Ruth. Eso ya se lo dije, no te preocupes.
con referencia a dar lo que tengo y a no poder dar lo que no tengo, as to give what she has and not having to give what she doesn't have. el texto decía, The text reads as follows. tal como trabaja mi mente, creo que me relaciono con otras personas. As my mind works, I understand this is how I relate to other people. Pero en realidad me relaciono conmigo misma a través de otras personas. However, I do relate to myself through other people. Y esto de hace un tiempo para acá me ha dejado mucha reflexión. And it's been a while since I've been reflecting this message. Porque cuando veo que mis defectos de carácter se expresan, When I see my characters of defects acting out, hago juicios, me impaciento, me intolero. I judge other people, I get impatient, intolerant. Ahora me doy cuenta que así es como me trato. Now I realize that this is how I treat myself. Y se vuelve nuevamente una lección de mi poder superior para sigue. Y se vuelve y una se vez hace, más. y se hace nuevamente un mensaje de mi poder superior, de que estoy desconectada de él porque sigo siendo severa conmigo misma. And it becomes a message from my higher power, as it is a reality check that I am severe towards myself. Que hago juicios acerca de mí misma y de mis actos, que critico mis pensamientos y mis actos, y estoy tratándome violentamente igual que a las otras personas. I make judgments about very severe judgments towards myself. I criticize myself and I'm tough to myself. Perdón. Dime, tranquilo, no importa. Me gustaría que comentara acerca de este pensamiento que tengo yo. So as I see myself acting like that, I see that is how I act towards myself. And she would like you to comment about that thought, please. Sí, estoy de acuerdo. Yes, I'm in agreement. If I don't have love in my heart towards me, I can't give it to you because I don't even have it for myself. Ella dice que ella está de acuerdo contigo porque si yo no tengo cariño para darme a mí misma, cariño dentro de mí, yo no me lo puedo dar ni siquiera a mí misma, no se lo puedo dar a otro. So that means when I'm judgmental or trying to control, I need to go inward and see what's really going on within me. Y entonces cuando yo me pongo juzgona y criticona, yo tengo que irme dentro de mí a ver qué es lo que está pasando conmigo y qué es lo que está desajustado, por así decirlo, dentro de mí. Uh-huh. So I had to learn that when I was harsh and judgmental of others, it was because that's all I had inside, because I was harsh and judgmental of me. Entonces ella aprendió que cuando ella era así áspera y dura consigo misma, era porque cuando ella veía dentro de ella, eso era lo que estaba desajustado, que ella era áspera y dura consigo misma. So I have to always begin with me. I have to clean up my thoughts and my feelings within me. I have to go to higher purity. That's where I have to start.
Y yo tengo que estar en un nivel más alto de pureza, primero yo, para limpiar mi piso, limpiar mi techo y tratar de ver cómo yo puedo ser cada vez más pura por dentro yo. And automatically, I'm going to treat you better because I'm treating myself better. I give it away now. Y entonces yo automáticamente te voy a tratar a ti mejor porque yo me estoy tratando yo mejor y lo voy a dejar pasar, lo voy a dejar ir. The other thing I learned that is when somebody's angry and speaking to me in an angry voice, Y otra cosa que yo he aprendido, cuando una persona está molesta y me está hablando mal, está alterado hablándome mal, I listen to their anger, but I speak to their fear that's underneath their anger. yo escucho su rabia y su ira, pero yo le hablo a su sentimiento abajo, subyacente a esa rabia y a esa ira. And when somebody comes and starts being very fearful, I listen to their fear, but then I speak to their anger that's underneath their fear. Y cuando una persona viene así, como que con mucho miedo y muchas cosas, yo escucho ese miedo que como me viene hablando, pero me dirijo a su rabia que está escondida detrás de ese miedo. And I pray to God to be able to do that well. Y yo le pido a Dios que yo pueda hacer eso bien. And learning that about myself, that when I speak anger, there was fear. When I spoke fear, there was anger. I learned that about myself. Y eso yo lo aprendí de mí, que cuando yo hablaba con miedo era porque tenía ira, y cuando hablaba con ira era porque tenía miedo. Entonces, habiéndolo aprendido de mí, puedo... So I had to learn that it wasn't just what was on the surface. I had to go down to the root of what was that feeling about. And in that discovery, I could be more accepting and loving of the other. Y no es solamente lo que yo tengo por la superficie, sino lo que está en la raíz, por debajo, que habiéndolo aprendido de mí, puedo aplicarlo a otros, de cómo puedo dirigirme a otros. I didn't know that about me until I'd been in program for years. And so how can I assume they know what they're doing and why they're doing it? I didn't know. So I assume maybe they don't know why they're angry even. Yo vine a aprender eso después de mucho tiempo en programa, porque yo no sabía por qué yo estaba así, actuando así o lo que fuera, pero después de años en programa, ya yo, habiéndolo aprendido para mí, puedo verlo en otro. So I found that I was less reacting to their feelings or thoughts I didn't like. I became calmer and just present to where they were at. Y entonces, viéndolo así, habiéndolo aprendido, yo puedo actuar de una forma más sosegada frente a otros, porque no estoy viendo lo que están mostrando, sino viendo lo que está detrás de lo que están mostrando. Y de esa manera yo puedo mantenerme de una forma más ecuánime, más calmada fue la palabra que ella dio. Yeah, and of course, if they're being violent in how they talk, I need to get away and calm myself down. So I know that too. I don't stand there and just hear things that are hurtful to me. I do have to leave and process it with my sponsor, with God, before I respond, if it's that level. Bueno, y si una persona viene a hablarme de una forma violenta, también yo he aprendido que me tengo que retirar de ahí, porque tengo que orar antes de dejar que eso venga a mí. Si alguien me puede ayudar, creo que me perdí un poco. I understood that you said that if somebody comes speaking to you very violent, you have to take a step forward and move a little bit because you don't need to take that violence. Is that what you say? Accept that.
yeah, if they're being really very aggressive and attacking me, then I need to leave because I'm going to react in fear, anger. So I need to maybe leave that space and just come back later, or maybe not interact with them. We never sit there and take, something that's very, being very violent in how we're talking. We don't do that. We need to just leave and get along with God and our sponsor. So I'm not implying that you stay and just listen to anger and never take a break from it. I'm not saying that. There are times when you do need to leave. Ok, ella está diciendo que si bien una persona súper violenta, súper agresiva, ella entiende también que puede retirarse, compartir con Dios, con su madrina o padrino, porque ella no quiere dejar implícito en ninguna circunstancia de que si alguien viene con rabia o con violencia, nosotros tengamos la necesidad de responder. No, hay una opción y es retirarnos, sosegarnos, previo de volver a interactuar o no interactuar para nada con esa otra persona. So I learned to just stand there and pray to God. Do I stand here and try to listen to what's underneath, or do I need to leave? And God, if when in doubt, just pray harder and maybe leave until you get better, able to know, should you stand there or should you leave? Entonces ella ha aprendido que ella le pregunta a Dios, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Respondo? ¿Me voy? ¿Vengo más tarde? Entonces necesitamos entrar en ese contacto con Dios para que Él nos ayude y nos guíe en ese momento cómo podemos actuar. Yeah. Thank you. Hope that helps. Qué bella quiere que eso ayude. Entonces, manitos levantadas. Ana y D. Ana Yaritza. Una pregunta. Gracias por el servicio a las compañeras. She has a question and thanks for the service. Cuando ella entra en contacto con su poder superior y solamente lo busca para estar con él, ¿qué hace? ¿Qué le pregunta? Porque siempre yo estoy preguntando algo. Nunca había pensado que podía solo ir y quedarme con él en su presencia sin hablar, o solo qué observa, qué mira, qué hace. Ruth, when you go get in, when you get in conscious contact with your higher power and you don't ask him or she, or you don't say anything, Anna is asking, what then do you do? She had never thought of prayer and meditation without saying anything. Well, have you ever had an experience maybe with your newborn baby where you just love the baby so much you didn't even say a word for a period of time, and then maybe talk? Or maybe with a partner you've had that, where you just don't need to say anything. Go ahead. No, just that experience. Have you ever had that experience? Que si tú has tenido la experiencia con una pareja o con un bebé recién nacido, que tú te quedas así embelesado mirándolo y tú no dices nada. And then imagine that's how God's looking at you, like that newborn baby or that partner that you really love and that person is loving you back. To imagine that kind of love coming towards you. Can you just hold the silence and just absorb it? Ahora imagínate ese amor de recibiendo ese amor de esa persona embelesada mirándote a ti, solamente a ti, y tú recibiendo ese amor. And I'll just cry tears of joy that God would love me so much with all my faults. Y a mí me genera mucha sensación de alegría saber que Dios me ama con todas mis faltas. Mm-hmm. And then I try to love God as much as I can to
I mean, it's never that good, but try as best I can to love that, return that love back to God. Y después yo trato de devolver, bueno, nunca es tan bueno ni tan grande, pero después yo trato de devolver a Dios ese amor tan hermoso que me da. That help? Que si eso te ayuda. Ella cerró su micrófono. She has her mic off, but I'm sure it did, because at least it helped me. I have no more hands up. No tenemos más manos levantadas. Si hay alguien más que quiera compartir. And is there something in the chat or not? Let me look at the chat. No, there are no more questions in the chat. Well, if there's anybody that would like to talk, what do they think would happen if they try to practice these absolutes in each step? Maybe it's something about what I could see, maybe how that would help. Si alguien quiere compartir de cómo se visualiza practicando estos 4 absolutos en los pasos, si lo quiere compartir. Ay, hola Paola, sí, quiero hacerle una pregunta. Hola Mari. Hi, Mari wants to talk. Adelante Mari. Gracias. Pues yo le pregunto a Ruth si no le aburre llevar una vida con tanto programa. Bueno, yo quiero hacerle esa pregunta, que si no es cansado para ella portarse de ser tan santa o portarse tan bien. Bueno, solo es una pregunta. Hi Ruth. There is a question on the floor. She wants to know if you don't get bored living such a peaceful life and program life. That you don't get bored is what you're saying? No, I'm not bored at all. God has more for me to do. No, but that was a very good question. Esa fue una buena pregunta. Ella dice que no se aburre. Because now I can do more. I'm more mature. Now God has more for me to do. And so it goes just the other way. Que no, que todo el contrario, que ahora ella es más madura y como ella es más madura, Dios permite que ella le tiene más cosas para hacer, que es todo lo contrario. So I'll give you a story. I was talking with this one, well, actually I was listening to this person who was being very judgmental of me. Entonces ella nos va a hacer una historia. Ella estaba escuchando a una persona que le estaba juzgando muy duro. And she was claiming I did something that I never did. Y le estaba reclamando que había hecho algo que ella realmente no había hecho. So I wanted to open my mouth and tell her it wasn't true. Entonces yo quería abrir mi boca y decirle, eso es mentira. But I heard God's voice and said, it's time you grow up and be non-judgmental. Don't be judging her. Y sentí así como que una vocecita en mi interior, la voz de Dios, que me decía, es tiempo de que crezcas. No seas tú criticona de ella, no la juzgues. You're mature enough not to judge anymore. Tú eres lo suficientemente madura como para no juzgarla más. I knew that wasn't my thought because I never would have thought that. So I knew that was God talking. Ella sabe que no era su voz, ella sabe que era la voz de Dios, porque ella sabe que ella nunca hubiera hecho eso. So I still wanted to judge her, but I said, okay, God, okay, all right. But God was right. From that point forward, I knew I couldn't justify judging anybody. I'd been in program long enough. Stop judging people.
Y ella sabía que era la voz de Dios porque ella no iba a pensar de esa forma. Y dijo, ay, está bien, Dios, no voy a juzgar. Y de ahí en adelante ella dio un paso, un salto, porque ella se dio cuenta que tenía suficiente tiempo en programa como para estar juzgando y lo pudo dejar ir. So you let it go. So I'm not bored because I now am expected to do even more. And that's what happens when we get calm and peaceful. We got to go to the next level. Y que ella ahora no está aburrida porque eso es lo que sucede cuando tú llegas a obtener calma y paz, que pasas al próximo nivel porque llegas a hacer más cosas. Mm-hmm. Thank you. Thank you, Ruth. Compas, ¿alguna pregunta adicional? I'm asking if there is any other question o algún comentario de cómo practican los 4 absolutos, cualquier intervención que quieran hacer. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? You know, if there's no more questions, we can end the meeting. It's up to the people online. Que como no hay más preguntas, podemos concluir la reunión. Would you like to close it with your favorite prayer from the steps? Le dije que si la quería cerrar con su oración favorita. Okay. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo. Y sabiduría para reconocer la diferencia. Thank you very, very much for your service, Ruth.